Muy bien, continuamos con este tema en el área de ciencia y tecnología de segundo de secundaria, el tema del sistema respiratorio en animales y plantas. Pero antes quiero aprovechar saludar a cada uno de ustedes esperando que se encuentren bien. Perfecto, vamos a empezar con este tema. Ahora vamos a tocar justamente el tema del sistema respiratorio en animales y en plantas. Ya habíamos visto en la sesión pasada sobre el sistema respiratorio humano, ¿no? Entonces tenemos algunos conceptos, conocemos un poco de lo que viene a ser el sistema respiratorio, ¿no? Pero ahora vamos a tocar el caso de los animales y el caso de las plantas. Entonces, si hablamos del sistema respiratorio, vamos a darnos cuenta de que los organismos del reino animal, tanto vegetal, es decir, animales y plantas, van a presentar una respiración aeróbica es decir, la presencia de oxígeno, ¿no? Y obviamente para realizar este intercambio de gases, ya sea el oxígeno y el dióxido de carbono, con el medio ambiente o con el ambiente que los rodea, va a contar con diferentes adaptaciones, ¿no? Que les van a permitir satisfacer sus necesidades de energía. Ese es el fin en realidad, ¿no? Como ya había explicado. De acuerdo obviamente con el tamaño corporal, ya sea el hábitat en el cual están desarrollándose tanto los animales y las plantas, o el tipo de actividades que puedan realizar, pues, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente sobre el sistema respiratorio en los animales, ¿no? Entonces, para esto vamos a darnos cuenta que existen tanto una respiración celular como también la respiración externa. Es decir, la respiración celular obviamente va a ocurrir a nivel celular, bueno, a nivel de las células. Como podemos ver aquí en la imagen, justamente una célula va a estar compuesto básicamente de organelos, y el organelo que va a realizar la respiración celular va a ser las mitocondrias. Aquí vemos las mitocondrias, ¿no? Muy bien. Entonces, en las mitocondrias lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Obviamente va a ingresar un tipo de compuesto orgánico, en este caso, en el ejemplo nos ponen una glucosa, más el oxígeno que haya ingresado a la célula, ¿no? Obviamente va a generar un tipo de reacción, ¿no? Y esto va a permitir, ¿qué cosa? La liberación de un tipo de gas que sería el CO2 y también la generación de moléculas de agua. Pero lo más importante es que se va a generar el adenosín trifosfato, es decir, energía, ¿no? El ATP, ¿no? Es decir, energía. Y esa energía es la que utilizamos generalmente los organismos superiores para poder caminar, saltar, bueno, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir en los animales. Ya, pero esto es a nivel de las células, entonces ocurre una respiración celular. Ahora, también ocurre una respiración externa, esto lo habíamos explicado, ¿no? Es decir, cuando hay intercambio gaseoso, pero ya sea a través de un determinado órgano, puede ser en este caso los pulmones, ¿no? El intercambio gaseoso de CO2 con oxígeno. Bueno, en caso de los animales va a presentar diferentes órganos, ¿no? No solamente son los pulmones, vamos a ver que hay animales que van a van a tener una respiración cutánea, es decir, por la piel, otros van a tener una respiración branquial, otros una respiración traqueal y así, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, para eso necesitamos conocer este concepto, por ejemplo, la difusión pasiva. ¿Qué es la difusión pasiva? En realidad la difusión pasiva es cuando, en este caso, generalmente ocurre cuando una sustancia pasa a través de, ya sea a través de una membrana biológica, ¿no? Pasa de una concentración, de una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración. Esa es la difusión pasiva, ¿no? Cuando pasa de una zona de mayor concentración a otra zona de menor concentración. Es decir, puede ser agua o puede ser otra sustancia como el aire, el oxígeno puede ser, por ejemplo, ¿no? Pasa de un lugar hacia otro lugar. Esa es una difusión pasiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, dada la situación de que hay animales que van a tener una respiración directa,
ya sabemos que es difusión, ¿no? El hecho de pasar oxígeno, vamos a decir en este caso, de un lugar hacia otro lugar, ¿no? De menor cantidad, diríamoslo. Entonces, eh, entonces va a haber animales que tienen respiración directa, es decir, por difusión directa. Vamos a ver, por ejemplo, que hay poríferos, nidarios, platelmintos, nemátodos, ¿no? Son animales, por ejemplo, que existen en el mar. Son animales muy primarios, algunos de ellos, es decir, tienen organismos muy simples, órganos muy simples, ¿no? Por ejemplo, la esponja es un porífero, este nidario, este es una malagua, por ejemplo, es un nidario, o la planaria, que es un platelminto también, y así, ¿no? Entonces, estos organismos tienen respiración directa, es decir, es un tipo de respiración en el que el intercambio de gases se produce directamente entre el medio ambiente, aquí el medio, ¿no? Y las células, en este caso, de esos organismos, directamente. No tienen pulmón, no tienen branquias, ¿no? Para respirar, no, directamente. Entonces, por eso le llamamos difusión, ¿no? De un lugar donde hay mayor concentración de oxígeno va a pasar a un lugar donde hay menor concentración de oxígeno, es decir, dentro del organismo, ¿no? Dentro del organismo. Entonces, ahora, gracias, como les digo, gracias a la concentración de oxígeno de mayor cantidad que hay aquí en el medio, ya sea en el mar o en el aire, en el mar pues en este caso, porque son animales que viven en el mar, entonces van a pasar al interior del animal así. Entonces el oxígeno ingresa a través de sus membranas, de sus poritos, directamente, ¿no? Hacia sus células. Y obviamente este proceso es por difusión, pues un medio de transporte a nivel celular, eso es lo que lo estoy diciéndoles, ¿no? Que obviamente no va a requerir energía, pues, ¿no? Para que sobrepasen de un lugar hacia otro lugar ese es el oxígeno, por ejemplo. Entonces, el dióxido de carbono, lo mismo, ¿no? Va a ser expulsado también. Es expulsado, mira aquí está, es expulsado el CO2 o el dióxido de carbono. Entonces, este tipo de respiración es propia de estos animales, ¿no? De los poríferos, esta es la esponja, de los nidarios, los platelmintos, los nemátodos, ¿no? Son animales inferiores, de hecho. Ahora, obviamente, este es un ejemplo, ¿no? De hecho, en el mar vamos a encontrar muchos animales inferiores que están clasificados dentro de este grupo de animales. Muy bien, el otro tipo de respiración es la respiración cutánea, ¿no? Cutánea. Entonces, la respiración cutánea ocurre generalmente en los gusanos que viven en el ambiente, en ambientes húmedos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una lombriz. Bueno, la lombriz de tierra, por ejemplo, o los anfibios, como el caso de los sapos, las ranitas, también tienen respiración cutánea, ¿no? Y que obviamente en el estado adulto, porque cuando son todavía renacuajos, tienen respiración branquial, ¿no? Luego, cuando ellos son adultos, tienen respiración cutánea y también tienen respiración pulmonar. Entonces, obviamente, el caso de los anfibios es un caso particular porque sufren metamorfosis, cambian, ¿no? De ser unas pequeñas larvas, es decir, renacuajitos, pasan a ser pequeños anfibios, luego ya adultos, cuando ya respiran con pulmones, cuando salen del agua, ¿no? Entonces, pero sí tienen respiración cutánea. Ahora, el intercambio de gases se realiza a través de la piel, del epitelio. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí tenemos la cutícula de un animal, en este caso de la lombriz, y este es el epitelio, ¿no? Por aquí pasa, obviamente, vamos a decir, los vasos sanguíneos, y aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso, bueno, ingresa oxígeno, sale el CO2, ¿te das cuenta? Entonces, obviamente la piel de estos animales es muy fina, tiene que estar húmeda, por eso siempre están en la tierra, no pueden resecarse porque se mueren, ¿no? Entonces, de hecho ahí en la piel tienen numerosos vasos sanguíneos para poder facilitar este proceso, ¿no? Entonces, dentro de estos animales están los platelmintos, algunos lombrices del mar, los lombrices que conocemos, las sanguijuelas, los erizos de mar también. ¿Te dan cuenta? Entonces, de hecho, vamos a encontrar los ejemplos, por ejemplo, los anfibios que viven en el agua, porque respiran también, ¿no? A través de la piel. Entonces, de pronto si lo revisan,
pueden darse cuenta que tienen ese tipo de respiración, ¿no? Muy bien, continuamos. Lo otro es la respiración traqueal. La respiración traqueal se caracteriza generalmente por algunos animales artrópodos terrestres, como por ejemplo los insectos o los arácnidos, también los miriápodos, bueno, son tipos de animales. Entonces, esta respiración se realiza por tráquea, por ahí viene traqueal, ¿no? Son unos tubos ramificados, mira como ven en la imagen, unos tubitos ramificados que llegan prácticamente a todos los órganos del animal, ¿no? Entonces, estos conductos se abren hacia el exterior, así como estos pequeños agujeritos, mira. Este, por ejemplo, es un saltamonte, aquí tiene unos agujeritos. Por ahí, si ampliamos esto internamente, está así, ¿no? Hay células en los tejidos y estas se ramifican, obviamente, ¿no? Y llegan a este punto. Esta es la tráquea, obviamente, traqueal, por eso, directamente ingresa aquí. Por aquí ocurre el intercambio gaseoso. Por estos orificios, llamado, en este caso estigma, también le llaman a los espiráculos, ¿no? Así le llaman espiráculos, que obviamente ingresa el aire, ¿no? Es por donde va a salir también el CO2. Entonces, es un tipo de respiración, si se dan cuenta, ¿no? En algunas hormigas, saltamontes, los ciempiés, algunos insectos que tienen este tipo de respiración. Muy bien, continuamos. Vamos a ver también que hay respiración branquial externa, ¿no? Como en estos casos. Cuando decimos branquial significa que van a respirar a través de las branquias, ¿no? Es un tipo de órganos que tienen algunos animales para hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de respiración es propia de algunos animales o de los animales acuáticos, dense cuenta, ¿no? Los anélidos, los moluscos, los crustáceos también, las larvas de anfibios, como les había dicho, los anfibios, sus larvitas, es decir, los renacuajos también tienen este tipo de respiración branquial, pero se dice que es externa porque es directo, pues, ¿no? Con las branquias externas de los animales. Aquí una branquia dermal, mira, en caso de esta es una estrella del mar, ¿no? Entonces, ese tipo de respiración se llama respiración branquial externa. Ahora, hay respiración branquial interna, dense cuenta, cuando tienen una apertura aquí, es decir, el caso de los peces, ¿no? Los peces tienen unas branquias, estas branquias están cubiertas por un opérculo, esta cosa se llama opérculo, ¿no? Por ahí adentro ingresa el agua, por ahí a través de esas branquias ocurre el intercambio gaseoso, ¿no? A través de las branquias. Son unas finas prolongaciones laminares de vasos sanguíneos que están rodeados justamente aquí en las branquias. Ahí es justamente donde ocurre ese intercambio gaseoso. Ahora, bueno, generalmente todos los peces tienen este tipo de respiración, ¿no? Si tú los sacas fuera del agua, obviamente van a morir, ¿no? Dentro del agua obviamente hay oxígeno disuelto, ¿no? Es lo que ellos o lo que las branquias captan, ¿no? O capturan ese tipo de oxígeno. Y obviamente sí libera el CO2 también. Muy bien, entonces, continuando, vamos a ver también que hay respiración pulmonar. Entonces, este tipo de respiración pulmonar es típica en los vertébrados, también en algunos invertebrados, como el caso de las arañas, los caracoles, los escorpiones, ya son animales un poco superiores, ¿no? Entonces, también tienen, o sea, algunos invertebrados tienen también este tipo de respiración pulmonar, ¿no? Como en este caso las arañas, lo que he mencionado. Tienen un pulmón en forma de libro, así como se llama, ¿no? En forma de libro. Entonces, pero son un poco inferiores ese tipo de pulmones que ellos tienen. Pero a medida que van desarrollándose, también hay animales superiores, un poco superiores, caso de los anfibios, decía los sapos, los reptiles, por ejemplo, ya tienen unos sacos pulmonares, ¿no? En forma de pulmón ya, en caso de los anfibios, los reptiles también, las aves también, ¿no? En el caso de las aves ya tienen unos sacos aéreos y los pulmones también. Los mamíferos, en el caso de nosotros, es similar a esto lo que vemos en la imagen. Entonces son órganos ya un poco complejos, ¿no? Como ya habíamos visto antes, en caso de los humanos. Entonces estos pulmones, obviamente, que tienen estos animales son
Son cavidades internas de paredes muy finas, con alvéolos pulmonares, ¿no? Donde están repletas de vasos sanguíneos, donde ahí es donde justamente ocurre el intercambio gaseoso, pues, ¿no? Porque el aire obviamente va a ingresar por la boca, por el tubo, en este caso, o los órganos respiratorios, y obviamente van a llegar a esas ramificaciones, ¿no? Donde va a ocurrir ese intercambio gaseoso. Entonces, como ejemplo, esto ya habíamos desarrollado, bueno, algunos órganos que intervienen en ese proceso respiratorio. Entonces, si nos damos cuenta, la respiración en caso de los animales viene desde lo más simple a lo más complejo, pues, ¿no? En caso de los humanos, de los mamíferos. Los mamíferos son complejos, ¿no? Ahora, los anfibios, como ya les he dicho, tienen unos pulmones simples, ¿no? Unas bolsas, como una especie de bolsas, ¿no? Que obviamente tienen también, algunos tienen respiración cutánea, ¿no? En el caso de los anfibios, como ya he dicho, sufren metamorfosis durante la etapa de su crecimiento propios de los animales. Entonces, son características de esos animalitos. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la respiración de las plantas, ¿no? Este es otro tema que también, que en el caso de las plantas, los vegetales también, ¿no? Tiene una particularidad, al igual que los demás seres vivos, porque las plantas también respiran, ¿no? Para obtener energía. Ya habíamos dicho que la finalidad de este proceso de la respiración, o el proceso del sistema digestivo, como les había mencionado también, la finalidad es obtener energía, ¿no? Y obviamente, en caso de los animales, la van a utilizar para elaborar sus propios alimentos, en el transporte de sustancias y en las demás funciones vitales que tienen las plantas. Entonces, en este proceso de la respiración, las plantas obviamente van a intervenir diferentes órganos, diferentes procesos. En este caso de las plantitas, va a estar relacionado con el proceso de la nutrición de una planta, por ejemplo, ¿no? Como sabemos muy bien, en el proceso de la nutrición de las plantas va a ocurrir, en este caso, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir la fotosíntesis, ¿no? Porque es la finalidad en caso de las plantas para obtener su propio alimento. Pero en este proceso de la obtención de sus propios alimentos, o la elaboración de sus propios alimentos, va a ocurrir este proceso que se llama la respiración también, ¿no? Entonces, habíamos visto en algún momento que, por ejemplo, para la obtención de los nutrientes de las plantas ocurre la fotosíntesis. Dentro de ese proceso de la fotosíntesis va a ocurrir la absorción de dióxido de carbono, el CO2, pues, ¿no? Bueno, también la absorción de agua y sales minerales. Ahora, en ese proceso de la respiración, obviamente va a haber intercambio gaseoso, ¿no? Oxígeno, CO2, se libera CO2, se libera oxígeno, ingresa CO2. También ocurre lo contrario a este proceso. Ahora, la distribución de esas sustancias también, ya diríamos el tema de la circulación también, ¿no? O la expulsión de sus desechos, ¿no? Que obviamente, mira, hablamos de manera compleja ya aquí el tema de la nutrición, respiración, el tema de circulación y el tema de la excreción, ¿no? Entonces, veamos en la siguiente imagen. Mira, aquí por ejemplo vamos a ver de que las plantas, dentro de ese proceso de la nutrición que va a ocurrir, las plantas obviamente van a absorber nutrientes o sales minerales del suelo, ¿no? Que están disueltas. Esto ya habíamos visto antes, ¿no? Entonces las raíces son las que van a absorber, mira, sales minerales, y eso se va a llamar savia bruta. ¿Te acuerdas, no? Estamos recordando un poco esto. Ahora, la absorción se hace a través de unas células, en este caso en las terminaciones de las raíces, que se llaman pelos radicales, ¿no? Ahora, la mezcla de agua y sales minerales se va a llamar savia bruta. Esto sí te había mencionado, ¿no? Savia bruta. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Veamos. Ahí está. También se va a absorber el dióxido de carbono. Mira aquí, en este proceso de la respiración vamos a ver de que hay pequeños poritos que se van a llamar estomas. Ahora, los estomas, obviamente son poritos. Bueno, aquí no lo podemos ver, pero si utilizamos un microscopio vamos a ver que son pequeños poritos, el que le llamamos justamente estomas, ¿no? Así vamos a ver como por ejemplo. Entonces, por donde se va a difundir o va a ingresar el oxígeno, o va a ingresar el CO2, o por donde va a salir también el oxígeno, ¿no?
el intercambio obviamente de gases, ¿no? Entre el medio ambiente y la planta, obviamente. Ahora, vamos a ver también de que en el en vez de las hojas, o sea, debajo, obviamente va a permitir la salida de vapor de agua, es decir, por transpiración en el en vez, ¿no? El haz es la parte superior y el en vez de la hoja es la parte inferior. No, ahora, durante el día, los estomas, obviamente estos poritos permanecen abiertos. ¿Para qué? Para permitir el ingreso de ¿quién? De dióxido de carbono, ¿no? Por aquí ingresa el dióxido de carbono. Que obviamente es necesario para el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Para la obtención, para el proceso de nutrición de la plantita, es lo que estamos viendo. Entonces, en este proceso obviamente también se va a liberar el oxígeno, que se va a producir durante la noche, ¿no? Ahora, cuando no hay luz para realizar la fotosíntesis, se cierran obviamente estos poritos para evitar la pérdida de dióxido de carbono, bueno, ¿no? Entonces, y ese CO2 es lo que justamente va a utilizarse para el proceso de la fotosíntesis, que lo vamos a ver más adelante. A ver, aquí está. Entonces, ahora, este proceso de la fotosíntesis va a ocurrir justamente en los cloroplastos. Ahí están los cloroplastos, que obviamente se encuentran en las partes verdes de las plantas, ¿no? Porque te habíamos dicho que la clorofila es el que le da el color verde, ¿no? En algún momento habíamos explicado. Ahora, el agua y el dióxido de carbono que han sido absorbidos van a llegar justamente al cloroplasto y van a empezar a fabricar, ¿no? Gracias a la luz solar, van a fabricar hidratos de carbono, es decir, almidón, entre otras sustancias, ¿no? Que le va a servir a la planta también. Y eso se va a llamar savia elaborada. Y esa savia elaborada obviamente es trasladada, bueno, para que hacia toda la planta, bueno. Y al final se produce el oxígeno como desecho y es lo que elimina, ¿no? El oxígeno. El oxígeno es lo que se elimina, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien, entonces ese proceso de la respiración, o sea, las plantas respiran continuamente. Este proceso lo realizan las mitocondrias en la célula internamente. ¿Te acuerdas lo que te había dicho, no? Llega el oxígeno, porque el oxígeno que ellos también elaboran lo utilizan. Llega los azúcares, es decir, los hidratos de carbono, mira, las mitocondrias dentro de la célula. ¿Y qué va a producir? Va a producir dióxido de carbono, agua y energía. Y esa energía es la que utilizan ellas, pues, ¿no? Esa energía que obtienen es la que utiliza para poder crecer, para que tengan vitalidad, pues, ¿no? Para que tengan vida. Bien, ahora, ¿qué pasa con la sustancia que han producido? Obviamente la van a transportar a través de vasos conductores. La savia bruta se va a trasladar por el xilema, la savia elaborada por el floema, pues, ¿no? Ahí está, va a ser trasladada a toda la planta la savia elaborada. ¿Te dan cuenta? Y lo que no sirve van a ser expulsados a través de los estomas, así como el oxígeno también. Hay oxígeno que no sirve, entonces lo expulsan, ¿no? El agua, de repente algunas sustancias que no sirven. Los desechos, bueno, que almacena en este caso las plantitas en sus células, de repente, ¿no? Y, por ejemplo, las plantas también pueden elaborar un tipo de aceite, un tipo de sustancia como el látex, la resina, eso lo expulsan también, ¿no? En forma de repente han visto plantas que elaboran aceite, ¿no? O látex, el caucho, por ejemplo, ¿no? Los árboles grandes, gigantes, por ejemplo, elaboran ellos.